Caminando en obediencia a la verdad de Dios. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer inicialmente el versículo 24 al 29. Dice la palabra del Señor. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén y amén. Caminando en obediencia a la verdad de Dios. El título que tenemos para el día de hoy. Este pasaje de Colosenses, sabemos que el contexto principal de Colosenses, Pablo escribe desde la cárcel ya en Roma, escribe a esta iglesia donde sus instrucciones van dirigidas a prestar mucha atención, a no dejarse desviar por los falsos maestros, por doctrinas de demonios que querían mezclarse, aparentaban, que buscaban ser aparentemente creyentes, cristianos, pero traían filosofías humanas. Y sabemos que ellos buscaban enseñar de que Cristo no fue completamente hombre, sino que Él era Dios y que aparentaba ser hombre. Por eso sabemos que Él dice claramente, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda. Él es totalmente Dios y totalmente hombre. Y dentro de este contexto, Él se muestra como ese siervo, como ese trabajador del Evangelio, un hombre que trabaja al servicio de Dios y que todo ese esfuerzo lo hace con mucho agrado. Para él hay gozo aún en medio de los sufrimientos, y esto les sirve para que tanto los colosenses como las diferentes iglesias en otras regiones recobraran ánimo, no se dejaran desanimar viendo a Pablo en sufrimientos, en cárceles, en una gran cantidad de dificultades que vivía dentro de su ministerio, sino que se gozasen, porque eso hacía parte de lo que significaba enseñar el Evangelio conforme a la voluntad de Dios. Porque quienes no lo enseñaban conforme a la voluntad de Dios, pues ellos no iban a tener dificultades, no iban a tener problemas, no iban a sufrir persecuciones. Pero quien sí lo hacía conforme al mandato de Dios, bien lo había anunciado nuestro Señor Jesucristo, tendrían aflicciones. Y entonces, en esta parte dice, hablándoles de que ellos, que vienen perseverando en la fe, que están ahora allí, luchando en la fe que es en Cristo Jesús, dice que él, aún desde la cárcel, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Y aquí viene una pregunta bastante válida. ¿Cómo es esto de que cumplo, Pablo, que él padece por la iglesia y que cumple en su carne, en su cuerpo, las aflicciones que faltan? Las aflicciones que faltan de Cristo. ¿Acaso no hemos hablado, no hemos aprendido y ya tenemos completamente cimentado en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, que la obra de Cristo es todo suficiente, fue completa? De hecho, en la cruz, antes de morir, dijo, todo se ha cumplido, completamente todo lo que el Padre le encomendó, Él lo cumplió, y que la redención fue hecha por Él y solamente por Él. Es decir, no hay un ayudador extra para nuestra redención,
sino que todo fue hecho por el Hijo de Dios, que se hizo hombre muriendo en una cruenta cruz. Entonces, ¿cómo es que Pablo ahora está diciendo en ese versículo 24 que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia? ¿A qué se refiere? Y es muy importante tener un correcto acercamiento a este versículo. No es que haya quedado faltando algo para nuestra redención. No es que la expiación haya sido incompleta, que haya hecho Cristo Jesús un 99.9 y a nosotros nos haya dejado un 0.1 para que nosotros lo cumplamos. No, no es para nada cierto. A lo que se refiere Pablo es que estando ya completa la obra de redención, ¿qué falta? ¿Qué nos ha dejado? ¿Qué fue lo que nos encomendó en nuestro Señor Jesucristo? Enseñar este evangelio, dar a conocer este milagro de la salvación como un regalo divino, darlo a conocer a las otras personas. Por causa de dar a conocer cumplidamente y estrictamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado, lo que Dios le ha encomendado, en este caso al apóstol Pablo, esto le traía a él sufrimiento, persecuciones, y él lo sufría. Y él lo sufría con gozo, porque sabía que estaba sirviendo a un Dios todopoderoso. Y como lo veíamos en una enseñanza pasada, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, con lo que nos espera en el reino de Dios. Entonces él dice que eso es lo que falta, lo sufre con gozo. Y nosotros debemos de pensar también, porque a nosotros, así como a Pablo se le encomendó una misión, a cada uno de nosotros se nos encomendó una misión. Y es allí donde nosotros debemos mirar si nosotros, ya que conocemos la verdad, esa revelación divina que está en la Biblia, eso que leemos cada vez que abrimos las Sagradas Escrituras o cuando participamos de una congregación cristiana de sana doctrina, donde somos ministrados, enseñados en la palabra de Dios, allí comprendemos que Dios ya nos ha salvado, que toda la redención fue completa y que Él ha determinado que nosotros testifiquemos esta verdad, que nosotros testifiquemos que ya la salvación no es por obras, que no es cumpliendo la ley mosaica, que no es haciendo sacrificios en que se va a obtener la salvación. Y esto, aunque nos parece a nosotros algo ya sencillo de entendimiento, muchas personas no lo conocen. Muchas personas piensan que ellos para poder agradar a Dios y ser salvos tienen que hacer una gran cantidad de obras. Y no se dan cuenta que aunque traten de hacer obras, su comportamiento, su vida, su testimonio está totalmente lejos de la presencia del Señor. Eso se nos ha mandado a nosotros a enseñar. Entonces, repito, así como a Pablo se le encomendó una misión a todos nosotros. ¿De qué? De enseñar el Evangelio de la salvación. Y esto nos puede traer también dificultades, lo hemos hablado, puede traer aflicciones, puede traer tristezas, pero en nosotros también debe estar ese espíritu de gozo, ese fruto del Espíritu Santo. Recordemos que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza. Allí está el gozo de saber que aunque pueden haber dificultades, aunque tengamos momentos de tristeza o de tribulaciones, sentir ese gozo íntimo interior de que estamos sirviéndole al Todopoderoso. Si a nosotros se nos dijera, se nos propusiera, usted quiere estar al servicio de Cristo Jesús, el Salvador del mundo, usted quiere que Él también, como a Pablo, lo ilumine, o que lo ilumine y le dé revelación como a Juan, o que ser usted alguno de sus primeros discípulos o apóstoles, seguramente todos diríamos sí, o la gran mayoría diríamos sí. Pues eso es lo que está haciendo el Señor con nosotros, nos está llamando a su servicio, cada uno dentro de un rol en el cual el Señor nos pone, pero con igual importancia delante del Señor. Cada uno hemos recibido del Señor dones y talentos, los cuales debemos de poner al servicio del Evangelio. Si Dios nos ha puesto una familia delante de nosotros, esa es la primera iglesia que debemos ministrar, nuestra propia familia, para invitarlos a que estudiemos la Biblia, la palabra de Dios, y que comprendamos
cuán grande fue manifestado el amor de Dios para nosotros en la persona de Jesucristo. Y enseñarle que, aunque el mundo nos esté llamando, nos esté presentando una gran cantidad de atracciones, nosotros nos resistimos a ellas para seguir firmes y fieles al Señor. Entonces, esas aflicciones que falta es que no importa lo que suceda dentro de la iglesia de Cristo, nosotros seguimos trabajando y luchando para que el evangelio sea conocido en más personas. El evangelio de la salvación por gracia. El evangelio que le da toda y completamente toda la gloria a nuestro Dios, donde reconocemos que no hay mérito alguno en ninguno de nosotros, sino que es por la gracia y la misericordia que Dios nos permite leer su palabra y aún hablar de ella en público. Eso es algo milagroso y que Dios en su soberanía ha querido y ha permitido para cada uno de nosotros. Entonces, esas aflicciones de Cristo por su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. Esa iglesia es la que Dios quiere en la cual quiere Dios que nosotros nos movamos. Y claro, ya estamos en medio de un grupo de creyentes. Gracias a Dios y alabado sea el Señor por eso. Pero hay otras personas que todavía no están dentro del cuerpo de Cristo y que Él las está llamando. ¿A través de quién? A través de ustedes y a través de nosotros. Enseñando la palabra, enseñando el evangelio que verdaderamente es para salvación, el evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo fue hecho ministro, según la administración. Esta palabra, viste, contexto de administración dentro del pueblo de Israel, tenía una connotación importante y era esa autorización y esa responsabilidad que ponía el Señor sobre un siervo, sobre un esclavo. Digamos que él tenía la administración completa de la casa y él velaba de que todo se estuviera cumpliendo conforme a lo que el Señor de la casa había ordenado. Pues eso es lo que para eso fue puesto Pablo como ministro, es decir, para que él esté pendiente, vigilante de que toda la palabra de Dios esté siendo enseñada conforme a su voluntad y que el grupo de creyentes todos estemos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿En qué consistía el ministerio de Pablo? En anunciar cumplidamente la palabra de Dios. Y cumplidamente es estrictamente conforme al Señor, a como el Señor nos la ha dejado. Como el Señor nos la ha entregado, así nosotros debemos entenderla, vivirla y enseñarla. Ese compromiso que tenía Pablo es la responsabilidad y el compromiso que debemos tener nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos siempre caminando en obediencia a la verdad de Dios. ¿Por qué dice cumplidamente? Es decir, ¿por qué es tan estricto en cómo debe ser? Porque si no lo hacemos de esta manera, vienen filosofías de hombres, vienen tradiciones de hombres que simplemente empiezan a socavar la palabra, el evangelio, y al final terminamos adorando a quien es Dios. Al final terminamos haciendo un poco de tradiciones que no son bíblicas. Al final terminamos orando y pidiendo y suplicando una intercesión, una intermediación de quien no tiene autoridad para hacerlo. Por eso es tan importante que nosotros nos sujetemos estrictamente a la palabra de Dios, estrictamente a lo que el Señor nos ha dejado. Bendito el Señor que nos ha dejado su palabra y su Santo Espíritu para que la comprendamos. Y dice Pablo el versículo 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? ¿A qué se refiere de ese misterio? Más adelante lo vamos a ver claramente, y ese misterio es Cristo Jesús, el mismo Dios salvando a la humanidad. Él ya lo había profetizado, los israelitas no lo entendieron. En la primera venida de Cristo Jesús, en la gran mayoría, no lo recibieron. Ese misterio es exactamente ¿qué? Que la salvación es un regalo divino, que la obra de la redención
se cumplió plenamente en la persona de Jesucristo. Eso se ha manifestado no solamente al pueblo de Israel, sino también a todos los gentiles, a las otras naciones, a los otros pueblos. Eso ha sido manifiesto de tal manera que nuestros ojos, nuestro entendimiento se ha abierto. Y no se ha abierto por nuestra voluntad, sino por la gracia de Dios. Ahora nosotros que conocemos ese misterio, que conocemos todo aquello que estaba oculto, todo aquello, porque mire, aunque Dios había anunciado incluso desde el propio Abraham que a través de él, de la simiente que es Cristo Jesús, serían benditas todas las naciones, ellos aún no lo comprendían así, muchos todavía no lo comprenden así. Y nosotros hoy que tenemos ese conocimiento, también debemos de revelar ese misterio. Ese misterio que fue oculto por tanto tiempo, ahora ha sido manifiesto. El mismo Dios vino a rescatar. Pablo también se refiere a otro misterio y es lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia, la esperanza bendita. Ese es otro misterio que en el Antiguo Testamento estaba oculto, pero que en el Nuevo Testamento se ha abierto. ¿Y en qué consiste el arrebatamiento? Que Cristo Jesús vendrá hasta las nubes y desde allí, con voz de mando, con trompeta de Dios, llamará a su iglesia. Nos llamará y con Él nos reuniremos. Ese es el misterio que Cristo Jesús hace esa obra completa en nosotros, que en Él debemos esperar todas estas promesas, que en Él estamos seguros y confiados plenamente de que Dios Padre ya nos perdonó los pecados porque Él, su Hijo amado, pagó por nuestro rescate. Eso es lo que se ha manifestado, lo que el Señor nos ha dejado. Y por eso dice el versículo 17 aclarando, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio nuevamente entre los gentiles. Y ahí responde, ¿cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo, el Mesías, el Redentor, el Salvador, es el mismo Hijo de Dios. Podríamos decir en términos muy coloquiales, no tenemos pierde en Cristo Jesús. No hay forma de perder estando nosotros en Cristo Jesús. No tenemos forma de ser expulsados o de estar por fuera del reino de Dios porque estamos en Cristo Jesús. Por eso nuestra mirada, repito, tiene que estar en Él. No pongamos nuestra mirada ni siquiera en Pablo, ni siquiera en Pedro, ni siquiera en María, en nadie, solamente en Cristo Jesús. Alguna vez hubo una disputa entre personas de las iglesias y decían, es que yo soy de Cefas, hablando que era de Pedro, no es que yo soy de Pablo, no es que yo soy de uno, no es que yo soy de otro. Y Pablo, con voz fuerte y enojo, les dice, ¿acaso Pablo murió por ustedes en la cruz? ¿Acaso yo morí por ustedes? ¿Acaso yo fui a la cruz? Ninguno de nosotros, ninguno de sus servidores, ninguna de las mujeres que le acompañaron, ni siquiera la madre de Jesús, solamente Él, Cristo Jesús, fue el que murió en la cuenta. Por eso dice, ese misterio, Él nos lo dio a conocer. Y si Él nos dio a conocer ese misterio, si Él se ocupó en nosotros para que comprendiéramos, no podemos dejar esto por fuera, no podemos tomarlo con liviandad, sino tomarlo con todo su peso y guardarlo en nuestro corazón y vivir con gratitud para Él. Si logramos nosotros tener todo este entendimiento en nuestro corazón, nuestra vida cambiará aún más para la gloria de Dios. Estaremos más pendientes de cómo honrar a nuestro Dios y rechazar todo aquello de cómo satisfacer nuestros deseos, que hemos hablado también en otras oportunidades. Esa esperanza de gloria, esa esperanza bendita, un día que estaremos reunidos con nuestro Señor y le daremos toda la gloria y toda la honra. Hablando de Jesucristo, versículo 28, a quien anunciamos, y aquí está, anterior leímos que él estaba predicando, él estaba predicando el Evangelio. Pues aquí está diciendo cómo lo hace, a quien anunciamos, ¿a quién? A Cristo Jesús, están anunciando a Cristo Jesús, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, y esa palabra amonestar tiene mucha importancia. Porque esa palabra amonestar
incluye la enseñanza, pero también incluye el llamado de atención. Ese llamado de atención que nos dice, mire, no está sobrando o no estamos sobrando conforme a la palabra de Dios. Mire, estamos llevando o estamos tomando esa salvación por gracia muy superficialmente. No hay en nosotros compromiso, no hay lealtad de nosotros para con nuestro Dios. Nos falta realmente demostrar mayor interés por el Evangelio. Allí está todo eso amonestán, la palabra amonestar, enseñar. Mire, lo que nos dice la palabra de Dios es esto y no lo que estamos haciendo. Es lo que dice la palabra de Dios y no lo que dicen las filosofías humanas. Así venga del líder religioso, sea quien sea y llámese como se llame. No, si no está conforme a la palabra de Dios, sale esa filosofía y sale con el líder religioso. Tenemos que sacarlo de nuestras vidas, tenemos que sacarlo de nuestro entorno de fe, porque no podemos nosotros dejar contaminarnos de falsas enseñanzas. Entonces mire lo que significa amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría? La palabra de Dios. ¿Cuál es la sabiduría? La Biblia. Allí está. Y nuevamente hacemos hincapié. No hay nuevas revelaciones. No permitamos ese engaño. No permitamos aquellos fascinerosos que vienen diciendo es que tuve un sueño, tuve una revelación y yo tengo que decirle lo que el Señor me mostró. Venga, leámoslo en la Biblia. Saque su Biblia, yo saco mi Biblia y lo leemos. No, es que es algo extraordinario. Dios nos dejó todo en las sagradas escrituras. Dios nos dejó todo allí, en este compendio de 66 libros, para que allí lo estudiemos nosotros, con mucho cuidado, con mucha entrega, con mucha fe, y allí encontramos ¿qué? La sabiduría. Cuando nosotros estamos enseñando o estamos amonestando, como dice la palabra de Dios, a otra persona, a una familia, a un grupo, como tal, debe estar todo absolutamente centrado en la sabiduría de Dios, es decir, todo debe estar centrado, yo diría, todo tiene que estar centrado en la Biblia. ¿Por qué? Porque es a través de la fe en la palabra de Dios, la fe en Jesucristo, que esta persona, a través de la fe en Jesucristo, es limpiado de todos sus pecados. Por eso dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el fin de la predicación, ese es el fin de la enseñanza. El fin de la enseñanza no es para que nos vean como el mejor de los predicadores de este siglo. El fin de la enseñanza, el fin de la amonestación no es que nos reconozcan, mire esta persona como sabe de la Biblia, como se sabe de versículos. No, el fin es que las personas que están en nuestro entorno conozcan la verdad y a través de la verdad van a ser libres. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo allí en el Evangelio de Juan. Aquellos que habían creído en Él. Si ustedes son verdaderamente mis discípulos, si ustedes verdaderamente mis discípulos, permanezcan en la verdad, porque la verdad los hace libres. Ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y eso es lo que estamos enseñando, eso es lo que debemos enseñar, eso es lo que debemos profundizar en nuestras oraciones, para que Dios nos dé esa sabiduría, tanto para nosotros guardar su palabra como para enseñarla a otros. Porque ese es el fin, repito, de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nosotros solamente, y ya hemos hablado también de lo que significa estar en Cristo Jesús, es tener esa relación con nuestro Señor, nosotros como sus redimidos y Él como nuestro Redentor. Ese nuevo pacto que Él ha hecho, nosotros estamos en Él, en comunión permanente, es estar en Él, viviendo conforme a ¿qué? A sus mandamientos, preceptos y estatutos. ¿Basados en qué? En la salvación por gracia. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente. Podríamos preguntar, entonces la gloria es de quién? ¿De Pablo? Este versículo definitivamente nos dice no. Porque Él trabaja, Él lucha, Él se esfuerza con todo lo que tiene, pero quien actúa en Él es Dios. Quien actúa en Él es Cristo Jesús. Quien actúa en nosotros es el Señor. Por eso de ahí viene el versículo que muchos conocemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero todo lo puedo ¿para qué? Para vivir en obediencia, no para satisfacer mis deseos, porque ese versículo también hemos hablado
se malinterpreta, entonces dice todo lo puedo en Cristo y la persona vive en desobediencia, pero lo tiene grabado en su mente y en sus labios, todo lo puedo en Cristo. ¿Para qué? Para hacerse más rico. Todo lo puedo en Cristo. ¿Para qué? Para cumplir una meta terrenal. Todo lo puedo en Cristo para ganar un juicio de este mundo. No, no está hablando de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece para que aún en medio de las dificultades, en medio de las aflicciones, yo siga testificando. Esa es la potencia, el poder que Dios, con el cual Dios obra en nosotros, los creyentes. El Espíritu de Dios está en nuestras vidas. También lo hemos aprendido, está en la vida, dentro de la vida del creyente. Por eso podemos hablar con el entendimiento y la sabiduría que Dios nos da de su santa palabra. Por eso podemos vivir nosotros con gozo, aún en medio de dificultades y aflicciones, entendiendo que todo lo hacemos para la gloria de nuestro Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 2, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Él no está dejando pasar por alto su sufrimiento, no los está escondiendo. Él no quiere esconderlos para decir y mostrar, miren, no, es que cuando uno se hace creyente, cuando uno se hace cristiano, entonces ya no va a tener problemas, ya no va a haber sufrimientos, ya no va a haber aflicciones, ya no va a haber escasez, ya no va a haber enfermedad. No, por el contrario, Él está mostrando aún lo que le está sucediendo y que aún en medio de tanta tribulación, Él sigue feliz porque está prestando un servicio, porque Él es siervo. Es que la palabra siervo es esclavo, porque yo me gozo de trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántas personas se gozarían por trabajar para uno de los hombres más poderosos de la tierra? Trabajar en su casa o para trabajar en la casa presidencial de cualquiera de los países. Y se jactaría diciendo, es que yo trabajo dentro de la casa del presidente. Y es que yo trato directamente con el rey de una de las naciones que todavía tiene reyes. Pues Pablo se gozaba porque él sabía que él se prestaba su servicio o entregaba su servicio, entregaba su vida para tener un mayor entendimiento, se derramaba completamente al servicio de su Señor. Y Dios nos está llamando también a ser parte de esto, de que trabajemos para Él, de que ya nuestra salvación está segura. No nos preocupemos cómo vamos a ser salvos porque ya Él nos dio la salvación. Preocupémonos por servir a nuestro Rey, por servir a nuestro Dios. Entonces dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Es decir, Él está hablando en general para todos los creyentes. Él sabía, él entendía que esto que él estaba haciendo, porque claro, él estaba de aldea en aldea, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, predicando, enseñando el Evangelio, y de allí lo sacaban a piedra, allí lo encarcelaban, allí lo azotaban, había unos pequeños grupos que escuchaban el mensaje y él se gozaba. Pero él estaba también, él sabía que cuando escribía, porque ya estaba en la cárcel, repito, cuando escribió Colosenses, él sabía que allí en las iglesias iban a comprender toda esta palabra, que él estaba enseñándoles aún en medio de esa dificultad, enseñándoles una y otra vez lo que significaba el Evangelio. Y muchas personas que él no conocía de vista, incluso quizás él no sabía y seguramente no lo sabía que nosotros íbamos a escuchar estas palabras también. Él jamás nos conoció en persona. Él jamás quizás ni pensó que esto 2000 años después todavía tendría esa importancia para las iglesias. Y la tiene y la tendrá siempre. Versículo 2. Para que sean consolados sus corazones. Y aquí está lo que hablábamos. Él no quería esconder sus aflicciones, sino por el contrario, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Hasta cuándo? Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. El misterio. ¿Hasta dónde debemos apuntar nosotros? Cada día más y más en el conocimiento de la verdad,
cada día más y más centrándonos en la persona de Jesucristo, cada día comprendiendo cuán grande es el amor del Padre para con todos nosotros. Alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento significa que nos falta mucho por aprender. Gracias a Dios, a nosotros, como una pequeña comunidad que somos, una pequeña iglesia que somos, nos falta mucho por aprender. Si nosotros dijéramos que ya conocemos lo suficiente, seríamos jactanciosos, estaríamos cayendo en un grave error y pecado. Pero la misma palabra nos está diciendo hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es decir, todo este misterio, lo que hablábamos de que estuvo escondido siempre en el Antiguo Testamento, ni siquiera los propios profetas lo entendían, lo vieron, lo visionaron como lo tenemos nosotros el día de hoy. Y Dios nos ha revelado a nosotros ese misterio. Miremos la importancia que fue, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel y tantos profetas que el Señor utilizó, el mismo Moisés, el mismo Abraham. Y todo esto que para ellos estaba oculto, a nosotros se nos ha revelado. Es decir, Dios ha quitado ese velo de nuestros ojos y nos da el entendimiento. Y cuando nosotros vemos todo esto, ¿qué es lo que comprendemos? Porque habla allí de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Cristo es el Mesías, el Salvador, el Redentor. Es decir, el misterio es que todo esto estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Todo esto ya estaba plenamente organizado con anticipación, pero es un Dios omnisciente, la presencia, el conocimiento anticipado de las cosas que solo Dios y nadie más, solo Dios tiene, a nosotros se nos ha manifestado. Todo esto, ¿para qué? Para que nosotros con más y más gratitud nos presentemos delante de nuestro Señor, de que nosotros cada vez más y más entreguemos nuestra vida a nuestro Señor. Y sigue diciendo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En dónde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Dios el Padre y en Cristo. Y a nosotros que nos corresponde escudriñar, buscar, orar, clamar, suplicar, leer la Biblia en una comunión continua y permanente. ¿Para qué? Para que esos tesoros cada vez más y más los vamos nosotros recibiendo. Y es que hay una parte que Dios nos ha dejado a nosotros y es responsabilidad, la responsabilidad del creyente. Nosotros somos responsables de guardar este tesoro, de guardar este tesoro de la salvación, de tener nuestra vida custodiada, de no apartarnos del tesoro de la salvación. No significa, y no estoy queriendo decir que la salvación se pierda, no, no se pierde porque no depende de nosotros, sino que depende de Cristo Jesús. Y en Él, repito, no tenemos pérdida de salvación. En Él estamos fijos, seguros de la salvación. Y entonces siempre la pregunta que sale es, entonces, bueno, si ya soy salvo y siempre salvo, como dice en algunos, salvo siempre salvo, más como en tono de burla, entonces puedo hacer y deshacer en este mundo, hacer lo que quiera, pues igual ya no voy a perder la salvación. No, este es el entendimiento que Dios nos da para reconocer que dependemos de Él y no de nosotros, no de nuestras obras. Pero también tenemos el entendimiento que hay una responsabilidad y una comprensión de que el verdadero creyente lucha contra el pecado. No se alía con el pecado, sino que ataca el pecado, ataca las malas emociones, ataca todo aquello que quiere separarlo de la comunión con Dios. Ese es el conocimiento que nos da la palabra de Dios. Y el verdadero creyente experimenta día tras día esa regeneración y ve cuán compromiso le falta para irlo sumando a su buen testimonio. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Entonces, todos esos tesoros de la sabiduría, del conocimiento de Dios, es allí donde debemos apuntar siempre nuestras miradas. Y dice el versículo 3 algo que es muy importante, el 3, y no lo quiero dejar por alto, y es que en Cristo Jesús está nuestra vida segura. Que en Cristo Jesús es allí, o
está en la palabra, en la Biblia, donde tenemos nosotros que poner toda nuestra vida, todo nuestro entendimiento, porque solo en Él hay salvación. Ahora sí en el versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Es decir, él lo que les está diciendo es, estén atentos que nadie los engañe, porque aunque yo no estoy presente en cuerpo, sí lo estoy en espíritu. Y de hecho, él les está diciendo, me gozo, mirando que por el conocimiento que él tenía en las cartas y los mensajeros que mandaban, del buen testimonio, del orden y de la firmeza que ellos tenían en la fe en Cristo Jesús. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Esto es qué? Un mandamiento, un mandato. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Si sabemos que en él está la salvación, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre, ¿en quién debemos andar? En él. ¿A quién debemos orar? A él, al Padre, en el nombre de Jesús. ¿En quién están puestas nuestras esperanzas? En Jesucristo. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos lavó de nuestras maldades, de nuestras malicias y pecados? Cristo Jesús. Entonces, si lo recibimos así, andemos en él. ¿Cómo es andar en él? Repito, es estar en él, es caminando conforme a lo que él nos ha dejado como mandamientos, como estatutos, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe nuevamente por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rodimientos del mundo. Y aquí va como cerrando, por lo menos, el tema que tenemos para el día de hoy. Que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Y qué son esas huecas sutilezas? Cosas que parece que no son tan dañinas, que no son como tan trascendentales, pero que dice pongan mucho cuidado, porque esas cositas van dañando. Esa es la goterita de agua. Que cae y no pasó nada, cae y no pasó nada, pero con el pasar de los días, los meses, los años, esa gotera va haciendo su huella, va haciendo el daño. Y nosotros tenemos que estar muy atentos que esas filosofías y esas huecas sutilezas no entren en nuestra fe, no entren en nuestras familias como si fuera parte de la Biblia, sino que nosotros buscamos siempre que sea verdad bíblica lo que está en nosotros y no los rudimentos. Es decir, que todo sea según Cristo, porque esas huecas sutilezas lo hacen según el mundo, ellos no lo hacen según Cristo, pero nosotros lo hacemos según Cristo y no aceptamos esas huecas sutilezas. Y terminamos con el versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, completamente Dios. Cuando estamos con Cristo, estamos completamente con Dios. Estamos en la plenitud de la deidad. Estamos, bien dijo nuestro Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Es decir, llegamos a Jesucristo. De hecho, el Padre así lo ha determinado. Toda la alabanza se la damos al Padre a través de Jesucristo. Por eso quienes buscan darle la gloria y la honra a Dios Padre, dejando de lado, dejando por fuera a Jesucristo, no, Dios no acepta tal alabanza, no acepta tal reconocimiento, porque todo es a través de su Hijo, es lo que Él ha dispuesto. Por eso nosotros lo hacemos conforme a Cristo y no conforme a las filosofías y los rudimentos del mundo. Así que, para que vamos cerrando el tema el día de hoy, ¿cuál es la enseñanza? ¿A qué nos ha llamado el Señor? Para que cada día conozcamos más y más de su palabra, tengamos ese compromiso, esa lealtad con nuestro Señor, para que vivamos siempre caminando en obediencia a la verdad de Dios. Amén y amén.